Gracias por tu gran amor, gran misericordia, y como vamos a leer hoy, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Quiero dar gracias porque has sido tú el que ha hecho todo. No hemos sido nosotros, has sido tú. Y no merecemos lo que tenemos, pero nos lo has dado. O sea, Señor, y es ahí donde está el amor, cuando le damos algo a alguien que no merece y que no pidió. Y yo suplico, Dios, que esta mañana tu Espíritu hable, tu Espíritu se mueva, que lidiemos, como dicen Hebreos, el pecado que nos estorba y disfrutar la gracia y la paz que vienen de un corazón arrepentido, transformado. Utiliza este libro que nos recuerda quiénes somos. Nuestra verdadera identidad está en ti, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Esta mañana tuve la bendición de poder ir a predicar al ministerio en Riverside en español. Ellos están tratando de tener lo que tú y yo tenemos cada semana, ministerio en español. Se reúnen una vez por mes y quieren iniciar un ministerio en español. Llevan mucho tiempo tratando de iniciar y yo les preguntaba, ¿por qué no has iniciado? Deja de tratar, ¿no? La verdad es que tienen que convencerse a sí mismos que lo quieren. Tienen que convencerse a sí mismos que Dios lo quiere. Y cuando hagan eso, van a volar. Pero mandaron muchos saludos, hay hermanos muy fieles en ese ministerio que han estado ahí por muchos años. Y su corazón es bien grande. Y hoy estamos hablando, continuamos en Romanos, hablando de nuestra identidad, las voces que escuchamos que nos dicen quiénes somos. La familia, los amigos, la vida, nuestra cabeza y Dios. Dios también nos dice quiénes somos. Dios también nos grita quiénes somos. Y nuestra verdadera identidad no está en la cuenta del banco y no está en la profesión que tienes. Nuestra verdadera identidad es en Dios. Así que vamos a empezar leyendo. Vamos a hacer el capítulo 4 hoy de Romanos. Voy a hacer una pausa, me voy a ir menos rápido. Hoy no voy a hacer 2, 3 capítulos, solamente quiero hacer uno y hacerlo con un poquito más de tiempo. Pero antes del capítulo 4, Pablo en Romanos, una iglesia que no había visitado todavía, introduce una idea escandalosa al mundo religioso de aquel tiempo. Introduce una idea que sonaba bien loca a los judíos porque ellos estaban acostumbrados a reglas, a mandamientos, a obras, a ceremonias. Y Pablo dice en Romanos capítulo 3, la salvación no es por obras, la salvación no es por trabajo, la salvación es por fe. La salvación viene por la fe en Dios, no es por hacer cosas y por ser niños buenos, es porque Dios nos ama y lo único que necesitamos es fe. En el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Está diciendo aquí que nuestra vida y nuestro perdón es por fe. Los pecados del pasado, los pecados del presente, y este es el riesgo. Un Dios que nos dice, te voy a perdonar hasta los pecados del futuro. No los has cometido, pero te los quiero perdonar. Eso es peligroso. Para un inmaduro o un inexperto, imagínate que le dijeras a tu hijo, no importa qué hagas, siempre te voy a prestar el carro. Es peligroso. Pero Dios dice, ¿sabes qué? El pasado, el presente, el futuro, yo quiero perdonar y continuar perdonando. No es la obediencia a la ley, es la aceptación a la fe. Lo que Jesús está haciendo aquí, mira, el cristianismo no es exclusivo. El cristianismo no es exclusivo para que sea solo para unos cuantos. Más bien el cristianismo es inclusivo porque quiere que sea para todos. Todos los que tienen fe son salvos. ¿Okay? La fe es lo único que necesitas. No, Dios no quiere sacar a nadie. Dios no quiere sacar a ninguna persona de ningún país, de ninguna raza. Dios quiere meter a todos.
Y él dice, la fe es la manera de entrar. Entonces cuando empieza en el capítulo 4, empieza una discusión con los judíos que les costaba entender. ¿Cómo que por fe tan fácil? Por fe les costaba entender. Así que Pablo utiliza un ejemplo de un hombre que los judíos, es más de dos hombres, que los judíos amaban y respetaban muchísimo. Usa el ejemplo de Abraham y usa el ejemplo de David. O sea, ante estos dos hombres, Abraham era el padre de la fe. Y Pablo quería llevar a los judíos a entender, no son las obras, es la fe lo que nos lleva. Y por eso usa estos dos ejemplos tan increíbles, ¿no? De hombres respetados, amados. Así que en el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro padre o nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham creyó en Dios y fue puesto en justicia. ¿En qué momento fue Abraham considerado justo o justificado, que quiere decir salvo? No fue cuando obedeció a Dios y salió de la tierra de los caldeos. No fue en ese momento. No fue cuando llevó a su hijo Isaac a sacrificar en el monte Sión y lo iba a matar. No fue ahí tampoco. Pero fue en el momento en que Dios lo saca de la tienda, le enseña las estrellas del cielo y le dice, así van a ser tus descendientes. Mira a los granos de arena del mar, así van a ser tus descendientes. En el momento en que Abraham le creyó a Dios, confió en Dios, tuvo fe en Dios, en ese momento fue contado como justo. No son las obras de salir de un lugar o matar a su hijo, pero fue el momento en que él confió en Dios, en la promesa de Dios. Hablando de promesas, estaba yo pensando, ¿qué haces tú? ¿De qué te sirven a ti las promesas de Dios en la Biblia? Oh, las traigo en una tarjetita en mi bolsa. Oh, la tengo en el baño en un cuadro bien bonito. Oh, la puse en el refrigerador ahí y se la recuerdo a mis hijos. No. ¿De qué te sirven a ti? Las promesas de Dios para ti se pueden reflejar en tu manera de vivir, se pueden reflejar en la manera que confías en Dios de veras. Las promesas que Dios tiene para ti, ¿de qué te sirven? ¿Recuerdas? Somos salvos, justificados por confiar, por creer. ¿Ok? Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. O sea, tú trabajas, te pagan, no es ningún favor, te están regresando algo que mereces por haber trabajado. Cumples tus horas en tu trabajo, llega tu chequecito, no te le regaló tu patrón te está pagando por lo que tú hiciste, sino como una deuda. Él tiene que darte el dinero por lo que haces. Pero no es así con la salvación. La salvación no es algo que tú trabajas. La salvación, mira, no es algo por lo que tú te esfuerzas. No trabajas por ser salvo. ¿Ok? Entonces Joel, qué suave. Ya no tengo que orar. Qué suave, Joel, ya no tengo que leer la Biblia. Qué suave, ya no tengo que venir cada domingo a la iglesia y menos llegar temprano. Qué suave, Joel, ya no tengo que invitar a nadie, ya no tengo que dar mi diezmo. Qué suave. Entonces, si no es por obras, qué suave que no tengo que hacerlo. Es la verdad. Si para ti todo eso es una carga, un sacrificio, algo que chole, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Pero si lo que te mueve es la gracia, el amor, la fe, el deseo de estar con Dios, entonces no es una carga, entonces no es un sacrificio, entonces es, wow, es mi respuesta a lo que he recibido. ¿Cómo respondes ante un regalo grande? ¿Cómo respondes ante algo que no mereces? Es lo que no tienes que hacerlo. No tienes que venir a la iglesia si no quieres. Yo creo que puedes ser salvo. Dios lo dice.
No tienes que invitar a nadie a la iglesia. Yo creo que puedes ser salvo. No tienes que dar un 5. Yo creo que puedes ser salvo. Pero la razón que hacemos es porque le hemos creído a Dios. Y mi compromiso es con Dios. Y mi acción es para Dios. En la mañana hablaba con los de Riverside. Ellos han tratado de empezar el ministerio hispano por muchos años. Y les dije, no culpen a los güeros. No es culpa de los güeros que no hay un ministerio en español. No tienen que convencer a los güeros. Tienen que convencer a Dios. Tienen que convencer a Dios que lo quieren, lo desean y van a trabajar para Dios, por Dios. Hermanos, cuando hacemos algo, es como si lo hiciéramos porque lo hacemos para Dios. No tienes que hacerlo. Y si te causa un problema en tu corazón, no lo hagas. Pero si la gracia te mueve, si la gratitud te mueve, debería ser un deseo. Quiero, mi ambición es hacer, no una carga pesada. Si lo haces por agradecimiento. ¿Y qué hermoso va a ser eso? Cuando esta iglesia aprenda esto. Qué hermosa iglesia vamos a tener cuando cada uno de nosotros sepa: quiero hacer algo para Dios. Quiero dar, quiero servir, quiero amar, quiero orar, porque quiero estar más cerca de Dios. Cuando sea el que tú deseas, que sale de tu corazón, qué hermosa iglesia vamos a tener. Mientras tanto, pues ahí vamos. Ahí va, ay. Pero qué hermosa iglesia va a ser cuando en tu corazón decidas: yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me pide, porque le he creído a Dios, he confiado en su promesa, porque amo a Dios, porque confío en Dios. Versículo 5 dice: sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la justicia. ¿A quién dice que se le perdona el pecado ahí? ¿A quién dice que se le dan las promesas de Dios ahí? ¿Qué dice ahí? Al malvado. El que cree, dice ahí que cuando creemos que Dios justifica a los malvados. La semana pasada dije una frase que no le gustó a alguien. Dije yo: el mejor de nosotros es un desastre. Y lo creo, el mejor de nosotros, sigo diciendo, es un desastre. Pero el Señor viene tras los desastres. A Dios le gusta el desastre. Dios es amigo de malvados. Dios es amigo de gente mala. Los busca, los quiere transformar. Quiere dar su gracia. Sí, entonces cuando reconoces que no mereces, se vuelve como: wow, gracias Dios. Gracias por venir a mi vida y rescatarme. ¿Okay? El problema es cuando crees que mereces. Ahí se vuelve un problema. Cuando crees que lo menos que pueden hacer es darme aire acondicionado. Cuando crees que lo menos que pueden hacer es que los cojines estén cushion, bien suavecitos, hay un problema. Siguiente versículo, versículo 6. David, ahora aquí fue Abraham, hablando de, mira, el padre de la fe fue justificado cuando creyó. ¿Okay? Y obedeció porque creyó y confió. Dice en el versículo 6, ahora habla de David, al hombre que le decían el hombre tras el corazón de Dios, el rey favorito de los judíos, el rey más famoso y prestigioso de todos los reyes. Dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo el pecado el Señor no tomará en cuenta. Me encuentra la palabra dichoso. Dichoso es feliz, gozoso, satisfecho, pleno. El que no se le toma en cuenta su pecado. Esa está padre, esa escritura es increíble. Mira, en la antigüedad, en algunos países, como castigo, y esto es verdad, como castigo a los asesinos, ¿sabes qué hacían?
a los asesinos les amarraban en un pie a la persona que habían matado con cadenas y no se la podían soltar. Y se la dejaban amarrada a su pie, al muerto que asesinó, a la persona que mató, al muerto que asesinó, iba a decir. Sí, diría por ahí alguien, ahora se están muriendo muchos que antes no se morían. Pero le amarraban con cadenas en un pie a la persona que había asesinado y ahí se lo dejaban. Y si se lo quitaba, lo mataban. ¿Okay? Y le dejaban eso para que fuera al baño, para que fuera a comer, para que fuera donde saliera. Tenía que llevar el cadáver arrastrando. Y el cadáver se iba descomponiendo, se iba pudriendo, se iba apestando, se iba llenando de gusanos y no se lo podía quitar. Porque si se lo quitaba, lo mataban. Y a donde fuera llevaba ese cadáver muerto arrastrando. En muchas ocasiones los asesinos mejor se mataban porque no podían soportar el peso y el apeste de su pecado. Aquí está diciendo dichosos a quienes se les perdonan sus pecados, dichosos los que no se les toma en cuenta sus pecados. Mira lo que Pablo usa esta frase en Romanos. Pablo dice algo sobre esto en Romanos 7:24, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo está diciendo, ¿quién me va a quitar este cadáver que traigo encima? Este cadáver apestoso, putrefacto, que cargo encima de mí. ¿A qué se refiere? A nuestro pecado. Que ¿quién podrá básicamente esto dice, ¿quién podrá librarme de la basura en mi vida? De lo que hice anoche, de lo que vi anoche en la computadora, de lo que escribí, de lo que dije, de lo que hago cuando nadie me ve, de lo que hablo cuando nadie me ve, de lo que en los lugares que voy, de cómo invierto mi dinero cuando nadie me ve. ¿Quién podrá librarme del muerto que arrastro a donde quiera que voy? Soy un miserable. ¿Quién podrá limpiarme y purificar mi conciencia? Y eso que Pablo, antes de ser cristiano, era un hombre importante. Era un fariseo, era un hombre sincero, era un hombre importante, era un hombre educado, era un líder. Y cualquiera que viera a Pablo diría, qué bueno es Pablo. Que ese Pablo es increíble. Cualquiera que viera a Pablo se fuera con la impresión de qué buen esposo es. Qué buena esposa es. Qué buen padre, qué buena madre, qué buen amigo, qué buen hijo. Pero las personas somos como la luna. Tenemos dos caras. ¿Sabes tú que hay una cara? Me parece interesante la forma como gira la luna, hace que nunca podamos ver una de sus caras. Solo podemos ver, la cara que vemos es la que siempre vemos. Sí, el lado oscuro no lo vemos. Solamente el lado donde le da la luz, y es ese siempre la misma cara, porque gira de esta manera. Entonces las personas, dice, somos como la luna, una cara que ponemos a los demás. Una cara que queremos que crean de nosotros. La mujer perfecta, el hombre perfecto, el hijo perfecto. El no soy tan malo, no soy tan peor. Esa cara queremos que todos la vean, pero tenemos atrás una cara oscura, sucia, perversa, que no queremos que nadie vea, pero que está ahí y que lo cargamos. Porque aunque nadie lo ve, tú y yo lo cargamos. Lo que hicimos anoche o la semana pasada o lo que pensamos, lo traemos arrastrando como un muerto amarrado a nuestro pie. Y dice, ¿quién podrá liberarme de esto? ¿Sí? Entonces Pablo cita a David, el Salmo, lo que leí ahorita en Romanos 4, 6 y 7 es el Salmo 32, el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 32. Cita a David, el hombre tras el corazón de Dios. ¿Sí? Y David tenía un corazón oscuro. Mira, eso es lo que dice, Salmo 1 y 2 dice esto. Dichosos a quienes se les perdonan, ¿sí? Y también dice dichoso al que el pecado no se tomará en cuenta. Eso es el Salmo 31 y 2. David
también tenía su lado oscuro, ¿te acuerdas? Dice la historia que un día en que los reyes acostumbraban ir a la guerra, o sea, en aquel tiempo no había fútbol, ¿ok? No había básquetbol, no había que ver en la tele, no había tele. Solo había dos cosas que hacer, una época de paz y una época de guerra. ¿Iban a la guerra o estaban en paz? Así que esa temporada era la temporada de guerra. Dice que un día que no fue a la guerra, David se quedó. Se levantó tarde, desconectado de Dios, fuera de la presencia de Dios. Hay un problema cuando estamos desconectados de Dios. Hay un problema cuando no andamos caminando con Dios. Y yo les diría, hermanos, preocúpense cuando sus esposas no andan cerca de Dios. Pero igual esposos, preocúpate cuando tu esposa, preocúpate cuando tu marido no ande cerca de Dios. Cuidado con eso, ayúdalo. Los hombres que no estamos cerca de Dios somos malos, somos sucios. ¿Verdad? Okay. Entonces dice que David se queda y lo que hace es que ve a la vecina, cae en pecado con la vecina, era el rey después de todo. Cae en pecado con la vecina, luego para tapar el crimen la vecina está embarazada. Escándalo, saldría en las noticias. El rey David se acostó con la vecina y le embarazó. ¡Ah! Para esconder su pecado trae al esposo, Urías. Urías, cuando leía de Urías, me di cuenta este hombre era uno de los 30 hombres más valientes del ejército de David. Uno de los 30 más valientes, estaba considerado en la escritura en Crónicas. David no le importa, lo manda a matar. Pero era el rey, tenía que poner su cara brillante, tenía que gobernar, nadie sabía lo que había hecho. Y él pensó que al matar a Urías y después traerse a la mujer para casarse con ella, se borrarían las cuentas, nadie se pondría a contar a ver si se casó hace un mes y ya tiene un hijo, algo raro está aquí. Nadie pensaría que haría eso, dijo, se va a esconder bien. Y puso su cara brillante frente a la gente. Pero se olvidó que hay un Dios que ve la cara oscura de la luna también. Se olvidó que hay un Dios que sabe quiénes somos cuando nadie nos mira. Que sabe quién eres cuando nadie te ve. El que juzga o perdona. Y después, a los 8 meses, a los 10 meses, viene el profeta Natán y lo reprende. Y David, hombre humilde, dice, no, pues al culpable que lo maten, que lo descabechen. Esa es la actitud a veces que tomamos, ¿no? Somos muy críticos con los demás. Con el pecado de los demás es intolerable. El pecado de los demás es insoportable. Es el peor. El mío no es tan malo. Nomás me acosté con la mujer y maté al marido. ¿Qué es eso? Todo el mundo hace eso. Esa fue la actitud de David. Y dice que el profeta Natán lo reprendió. Sí. Ahora, primero decía que, le vuelvo a leer, dichoso y feliz y contento, pero quiero leerte el versículo 3 del Salmo 32, ¿ok? ¿Cómo David se sentía de veras? Mi hermana, qué bárbaro, usted sabe ir al cielo, pero... Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lourdes, gracias. Gracias. ¿Cómo se sentía mientras cargaba ese pecado escondido? ¿Cómo se sentía mientras vivía una doble vida? Dice el Salmo 32, 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabes qué? Ahora sabemos bien que hay una gran relación entre nuestro estado de ánimo, nuestro estrés, en nuestras emociones y nuestra salud física. Ahora sabemos que cuando nuestra conciencia está sucia o cuando hay un gran estrés emocional o cuando hay problemas emocionales muy fuertes, nuestra salud física es afectada. Duelen los huesos, duele la cabeza, hay toxinas, hay dolores de espalda, hay problemas musculares, se desarrollan cosas que pueden terminar en enfermedades
mortales. Y la conciencia. Lo que él sabía, que nadie más sabía, lo estaba matando. Lo que él sabía que había hecho, lo estaba matando, consumiendo en vida porque no lo había sacado. Estaba encadenado al muerto y él lo sabía. El gozo se había ido. Sí, solo sentía la culpa del muerto. Yo creo que David se alegró cuando vino Natán. Se llenó de vergüenza tal vez, pero se alegró cuando Natán lo confrontó, porque por fin pudo vomitar aquello. Y pudo saber, decir, es que si lo traigo ya no lo aguanto, me está matando. Y eso no solo es para David, ¿sabes? Sería un error pensar que es para David nada más. Es para ti. Es para mí. Es para cada uno de nosotros que traemos un muerto arrastrando. Mi hermano, mi hermana, quiero que sepas, tú no eres víctima. Es que lo hago porque mira cómo sufrí. Lo hago porque de chiquito en mi casa no me daban. No eres una víctima. ¿Ok? Tú puedes, si quieres, romper las cadenas del pecado. Tú puedes, si quieres, y buscas ayuda, ser libre. Tú puedes, si quieres, salir adelante. Mira otra vez, te vuelvo a leer versículos 6 y 7. Yo sé que lo he leído y tal vez sea el versículo de la clase. Dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha. ¡Dicha! ¿Qué diferencia es la dicha entre la culpa? ¿Qué diferencia es la dicha entre el estrés? ¿Qué diferencia es la dicha entre el miedo de que me cachen? Aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y no lo toma en cuenta no porque no sepa, pero porque lo ha perdonado. Dice, dichoso aquel a quienes se les perdonan. No dice dichosos los que son poderosos. Él era rey, era el hombre más poderoso del mundo, pero no dijo dichosos los poderosos. Dichosos los prósperos, tampoco era dichoso el próspero, era un reino floreciente, era un reino que crecía. Tampoco dice el dichoso los que tienen mucho talento. David escribía canciones, hacía obras, era un hombre talentoso, pero tampoco dice dichosos los talentosos o los ricos o los poderosos. Porque en ese momento ninguna de esas cosas le servía a él para nada. Porque en ese momento nada de eso contaba, solo contaba, cargo un muerto apestoso en mi vida. Y todo lo demás no contaba, solo era su conciencia aplastándolo. ¿Y sabes que a veces Dios te pone la mano encima? Nos pone la mano encima con un propósito. A ver si así, ¡buh! Como que te pega en la espalda, ¿no? ¡Buh! ¡Buh! ¡Sale! Eso hizo con David. Eso hace con nosotros. Por eso la culpa es bueno. Alguien una vez me dijo, lo que tú quieres es hacerme sentir culpable porque no traje lo que debía traer. Sí, también es bueno la culpa. La culpa es un buen proceso. La vergüenza no. La culpa sí. La vergüenza te hace esconder. Que no me cachen. ¡Qué vergüenza! Me cacharon. O decir, wow, soy culpable. Tengo que cambiar. La culpa te lleva al cambio. La vergüenza te lleva a seguir escondiendo. ¿Okay? Entonces, cuando sientes la mano pesada de Dios en tu vida, en situaciones, en tus finanzas, es porque tal vez Dios te está diciendo, hijo, hija, vomítele. Se ve mal, huele mal, pero la pancita descansa. ¿Has querido vomitar y no has podido? Yo tengo un problema en mi tráquea, en las vías respiratorias, que todo esto está cerrado, muy, muy apretado, y me ahogo muy fácil con comida que entra, pero tengo años sin poder vomitar. He
tenido estómago revuelto, he tenido el deseo, no, nada sale por aquí. Hasta has estado así y se siente feo, todo lo cargas, pero si logras que salga, tal vez Dios pone su mano pesada en ti para que seas liberado de lo que cargas encima. Sí. Dichosos los que son perdonados. La salvación es por fe. De acuerdo, gracias a Dios. Pero va a requerir, mi hermano, va a requerir, si nos visitas hoy, si estás aquí visitando, estás tratando de ver si estudio, no estudio, me restauro, no, me bautizo, no, va a requerir, en algún momento tengas que lidiar con tu pecado. Va a requerir que en algún momento tengas que hablar lo que traes atorado ahí, para que Dios te quite la mano de encima. Va a requerir que te arrepientas y lides con la basura que está en tu lado oscuro. Tú sabes, Dios sabe. Y como dicen en mi rancho, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo al cabo, ¿y qué? Va a requerir que te arrepientas. La salvación es un regalo, pero va a requerir que respondas para tratar con tu pecado. Una vez que sale, ahora sí empieza a sanar, ahora sí empieza el alivio, ahora sí empieza la restauración, pero mientras lo cargas, es como algo que aplasta y aplasta nuestros huesos. Versículo, voy a brincarme a ver, aquí está, me pasé mucho. Versículo 18, Romanos 4:18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Volvemos a Abraham, de David a Abraham. De este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Qué historia tan increíble. Cuando Dios lo llamó la primera vez, tendría como unos 50 y cachito de años, la edad de la mayoría de nosotros aquí. Sí, no levanten la mano, pero la mayoría, la mitad o más somos de 50 para arriba. Sí. Yo sé que nos vemos más chavos, pero no. Lo llamó a los 50, luego le reconfirmó la promesa los años después, luego a los 86 le anunció, vas a tener un chavo, un hijo, luego llegaron los 100 y todavía no llegaba el hijo. ¿Ok? Pero lo que veo aquí, veo varias cosas. Primero, que quiero animarte. Y si puedes anotar algo, acordarte de algo, la primera cosa que quiero animarte con esta escritura. La primera, no veas tus limitaciones. Dice aquí que reconocía, o sea, está consciente de dónde está, que su cuerpo estaba como muerto, o sea, 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Limitaciones. No veas tus limitaciones. Que Sara no se acordaba cuándo había pasado la menopausia ya. Abraham menos se acordaba cuándo fue su andropausia. Pero no veas las limitaciones, ve el poder de Dios. Ve lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Ve lo que Dios puede hacer cuando alguien está dispuesto a confiar en su promesa y ser fiel a pesar de que todo diga que no hay por qué ser fiel. Y decides quedarte con Él cuando tu familia se desmorona, o cuando hay problemas en tu hogar, o cuando tienes problemas en tu trabajo, y decides voy a ser fiel y confiar en la promesa de Dios. Abraham tuvo que esperar desde el llamado a los 50, esperar hasta los 100 para ver a su hijo Isaac nacer. Y esperó fielmente, porque no podía y no quería ver sus limitaciones. Limitaciones hay muchas. No vayas a ser como cuando enviaron los espías a la tierra prometida. Les dijeron, sí, vayan y échenle un ojito a la tierra. Y cuando regresan no se puede, hay muchos problemas, los gigantes y nosotros chiquitos, y ellos no, y en las armas no se puede. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces se lo vamos a dar a otro que lo quiera. ¿Tú no lo quieres? Se lo doy a otro que lo quiera. No veas tus limitaciones. Primero, no veas tus limitaciones. La otra, mantén expectativas altas. ¿Ok? Mira, dice que Abraham
La palabra, antes de poner la H, Abraham quiere decir padre exaltado. Es un nombre muy curioso para alguien que no tiene hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Abraham. Oh, Abraham, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cómo te llamas? Padre exaltado. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Y cuando no tenía ningún hijo, Dios le dijo, bueno, ya no te vas a llamar Padre exaltado, ahora te voy a llamar Padre de muchas naciones. Y le vamos a poner una H y una A a tu nombre. Ibas y te presentabas después de 50 años, ¿cómo te llamas? Soy el Padre de muchas naciones. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Sin embargo, las expectativas de Abraham eran altas porque había confiado en Dios, que era todopoderoso y era el que podía hacer los milagros. Tuvo que esperar algunos años. Tuvo que esperar en confianza para ver el milagro recibir. ¿Sabes? Hoy me siento muy animado por Nuris, por Mercedes, por su fe, su fidelidad. Han sido años de fe y de fidelidad y poder ver a su mami bautizarse el día de hoy. Eso es una bendición. Eso es un regalo de Dios. ¿Okay? Ni les pregunto cuántos años han esperado, pero creo que se bautizaron como a los 4 o 5 años ellas. Pero primero, no veas tus limitaciones. Segundo, mantén altas las expectativas. O sea, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? De Dios. Es el Dios todopoderoso. Y eso es una invitación para ser generosos. La tercera cosa que hace Abraham, ¿sí? Dice que da gloria a Dios. O sea, a pesar de las limitaciones que tiene, mira en este versículo, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, se escribe también para nosotros. Para todos los que decidamos, voy a confiar en Dios con todo, voy a creer en su promesa con todo, voy a poner mi vida en esa promesa. Voy a vivir confiado y creyéndola. Es para todos nosotros. Pero dice que dio gloria. ¿Por qué es tan importante dar gloria a Dios? ¿Cómo damos gloria a Dios? Tal vez cantando la alabanza, tal vez orando, tal vez predicando. Dice que dio gloria a Dios. Y lo importante es esto. Abraham tenía todo en contra. 100 años, que él ya no había actividad sexual. La Sara eran 11 años, 88, 89 años, matriz muerta. Tenía todo en contra. Tenía todo. ¿Y qué hace? Da gloria a Dios. Alaba a Dios. Ora. Canta canciones. Vas a descubrir que si tú puedes venir a orar, venir a cantar, venir a predicar, cuando tienes todo en contra, te vas a dar cuenta que algo pasa en tu corazón. Te vas a dar cuenta cómo tu corazón se va llenando de fe, se va llenando de esperanza, se va transformando. En vez de agarrar quejándote porque todo está en contra. Si puedes decidir, ¿sabes qué? Dios, tengo todo en contra, pero voy a darte gloria a ti con mi voz, y voy a darte gloria a ti estudiando tu palabra, voy a darte gloria en tu nombre. Vas a notar que tu corazón empieza a cambiar. Oración. El secreto de la oración no es para que Dios haga lo que queremos. La oración es para que nuestro corazón cambie, para que nuestro corazón tenga paz, para que nuestro corazón confíe. Y la manera en que nuestro corazón confía en Dios es cuando estás rendido a Dios. Cuando dices, Dios, que se haga como tú quieras, ven la paz que viene a ti. Sé que va a estar bien. No sé qué va a pasar, pero sé que va a estar bien. Si pudieras, ojalá, cuando tengas esas ganas de correr o decir la palabrota que a veces sale, o hacer la maldición, pudieras dar gloria a Dios, el corazón va a cambiar. Vas a sentir lo que deberías sentir. Es la manera de transformar la batalla, la tristeza, en las promesas. Y esto otra vez, no es solo para Él, es para nosotros. Yo quisiera que leyéramos Romanos buscando
esa identidad. Dice, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Somos parte, hermanos. No quiero que pienses que la fe empezó contigo y la salvación empezó contigo y la iglesia empezó contigo. Somos parte de algo que Dios ha estado haciendo desde siempre. Somos parte de un mensaje de salvación que ha sido llevado por siglos y siglos. Somos parte de algo más grande que tú y yo. Somos parte de algo más grande que este edificio. Somos parte de algo grande que Dios está haciendo. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús fue a la cruz para que tú no fueras. Jesús dejó el lugar en el cielo para vivir como pecador, para que los pecadores pudiéramos ir al cielo, a un lugar que Él tiene. Quiero terminar con esto antes de orar por la comunión. Fe en acción. Que hay en la página de la iglesia, decía la semana pasada, es icelfaro.com. Tenemos un cuadrito ahí que dice jornada en Romanos. Son tiempos callados para que tú puedas leer. Y esos tiempos callados son diferentes, porque te van a obligar a leer y meditar en la palabra, a escribir lo que Dios te habla, a orar para poder aplicarlo, a preguntarle a Dios cómo quieres que use lo que voy aprendiendo. Entonces descárgalo en tu teléfono, en tu computadora, compra un cuaderno y velo llenando, pero es así, otra vez, es icelfaro.com. Y lean el libro. Al líder de charla les quiero encargar que estén pasando tiempo juntos leyendo el libro de Romanos. Cada uno personalmente lea, es bien poquito, son medio capítulo cada día para poder leer. Luego dice, regresa el próximo domingo. Cada semana va construyendo. Vamos a ir leyendo hacia adelante los siguientes capítulos. Y si nos visitas hoy, estudia la Biblia. Decide estudiar la palabra. Quisiera orar por la comunión, si me acompañan, porque esto que tenemos es porque Jesús cargó lo que tú y yo deberíamos haber cargado. Oremos. Padre Celestial, otra vez vengo a ti, Padre, pero para querer dejar nuestras culpas otra vez. Señor, muchos de nosotros estamos cansados, agobiados, algunos de nosotros tenemos miedo, angustia. Señor, algunos de nosotros nuestra conciencia nos acusa fuerte, Padre. Señor, algunos de nosotros cargamos un muerto grande, Dios. Ya no lo queremos cargar, Padre. Ya no lo queremos tener encima de nosotros, Padre. Queremos soltarlo. Queremos traerlo a tu presencia, Dios. Queremos rendirnos y pedir perdón por nuestro pecado, Dios. Perdona el pecado de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nosotros personalmente. Padre, renuévanos otra vez, refréscanos otra vez. Haznos, dice la Escritura, sentir de nuevo el gozo de la salvación. La paz que viene de dichoso al que se le ha perdonado. Ayúdanos, Padre. Bendice por favor esta tarde el servicio. Gracias por Ana Mercedes, Dios. Gracias por la restauración que tenemos también el día de hoy, mi Dios. Bendice, mi Padre, tu gran amor. Y es la oportunidad de ver a personas empezar de nuevo, refrescados, libres, limpios. Queremos eso también, Dios. Bendice el pan y el jugo en el nombre de Jesús.